esas incidencias graves, es que comience el curso realmente y no haya transporte escolar público en Extremadura, por la prepotencia, la falta de responsabilidad, el incumplimiento de la legalidad de un Gobierno de derechas que eliminó el transporte de la enseñanza posobligatoria y bachillerato y formación profesional, obligando a los padres a asumir este gasto cuando en muchas casas ni siquiera llegaban a final de mes. La comprensión y colaboración de los colectivos y empresas de transporte a los que ustedes machacaron durante su gobierno sin piedad y que la justicia les ha dado la razón. Grave sería que muchos padres tuvieran la preocupación de si sus hijos van a tener o no becas para libros, porque el Partido Popular de Extremadura recortó en las necesidades de los más desfavorecidos. Con el Partido Socialista, la realidad es que ningún niño que cumpla los requisitos se quedará sin libros en este nuevo curso. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes recortan educación cebándose con los más débiles y aumentan el dinero para su publicidad y marketing extraordinario que han tenido estos 4 años. Ustedes destrozan durante 4 años la educación y nosotros recomponemos en solo 2 meses. Garantizamos a esas familias la tranquilidad de tener cubierta esa necesidad básica que los socialistas creemos necesaria. Estamos afrontando sentencias diarias, ayer 2, por gobernar de espaldas a la gente, al diálogo y al consenso de la comunidad educativa. Nosotros lo asumimos, todo lo que venga, porque es nuestra obligación acatar sentencias o solucionar los problemas que ustedes han creado, porque somos el Gobierno y es nuestra obligación. Y así lo asumimos, pero con una diferencia. Al lado de los colectivos, al lado de la gente, al lado de los extremeños y extremeñas que fueron abandonados por ustedes. Más becas, más transporte escolar gratuito, puesta en marcha de funcionamiento de los comedores escolares desde el inicio del curso hasta el final y aumento de plazas gratuitas. Estas son nuestras políticas y para esto nos han elegido.